Amigos y amigas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval. Señores, hoy analizamos cómo la creciente tensión entre India y Pakistán, dos potencias nucleares enfrentadas por décadas, se suman a una peligrosa tormenta internacional. La prolongación de la guerra entre Rusia y Ucrania, la amenaza de una ofensiva masiva de Israel en Gaza y el aumento alarmante de personas desplazadas en el planeta. Definitivamente, señores, estamos viviendo tiempos convulsos donde nunca como ahora se habían detonado, se habían activado tantos conflictos bélicos en forma simultánea. Y esto nos lleva a la pregunta obligada: ¿estamos a las puertas de una nueva guerra fría que persigue la recomposición para establecer un nuevo orden mundial? Quédese con nosotros, señores, porque el día de hoy vamos a estar analizando al detalle qué es verdaderamente lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo. Eso y más en este su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval. Señores, así como escucharon, ahora se han incrementado las tensiones entre India y Pakistán. Un conflicto viejo, pero con matices nuevos que podría complejizar el escenario global y ponerlo aún más en riesgo. Este conflicto entre India y Pakistán, señores, definitivamente compromete la seguridad global. Estamos hablando de dos potencias nucleares que entre las dos suman cerca de unas 500 ojivas, con ejércitos cuantiosos. En el caso de la India, prácticamente uno de los ejércitos más grandes del mundo, con millones de efectivos. Igual Pakistán, evidentemente no está en la misma proporción de la India, apenas su ejército llega al 1.300.000 efectivos, pero son países que tienen un poder de ataque, un poder de destrucción bastante elevado. Y esto, como dije, a medida que se vaya encrudeciendo las tensiones, pone en riesgo a Euroasia, señores. Una región del mundo que precisamente está bastante convulsa, incluyendo evidentemente Oriente Medio y Europa, como es ese caso de esa guerra ucrano-rusa, y ahora con las declaraciones de Netanyahu de que va a intervenir masivamente la franja de Gaza. Esto, señores, nos presenta un escenario global bastante complejo, bastante espinoso, y lo que hemos visto, señores, es una radicalización del liderazgo global. Ahora las tensiones se han vuelto más rígidas porque cada uno está exigiendo su pedazo del pastel, y si eso implica una nueva recomposición global, así lo van a hacer. Por eso ahora los que eran antiguos rivales se van a convertir en nuevos aliados y viceversa. Todo esto lo hemos visto. De hecho, se hablaba de que en 24 horas iba a haber una desescalada entre el conflicto ucrano-ruso. Eso no ha ocurrido. De hecho, ahora se ven más elevadas las tensiones. Rusia continúa de manera permanente los ataques en suelo ucraniano y los ucranianos continúan respondiendo de una manera más cruda a este conflicto. Y esas acciones de Netanyahu, señores, que habló tajantemente de que la franja de Gaza va a ser intervenida y que se van a definir unos corredores humanitarios para provocar asentamiento de gazatíes en otras zonas, mientras esta zona va a ser masivamente intervenida para que el gobierno israelí pueda terminar de recuperar a los rehenes que están en manos de esos grupos insurgentes que operan en Gaza, como es el caso de Hamas, señores. ¿Hacia dónde nos va a llevar todo esto? De verdad que nos preguntamos de manera muy alarmada. Pero hoy nos vamos a detener en este conflicto entre la India y Pakistán. Esto es un pleito viejo porque debemos de recordar que la India era una colonia británica. Luego de la Segunda Guerra Mundial surge un movimiento independentista a lo interno de ese país, a lo interno de esa colonia. Los que comulgaban con la religión hindú se concentraron en este nuevo país llamado la India, y los simpatizantes, los musulmanes, conformaron lo que fue Pakistán. Luego de que ocurrió el fraccionamiento entre la facción musulmana hindú de esa colonia británica, el gobernador que estaba dirigiendo entonces la zona del Kashmir se le permitió que eligiera con quién se quedaba, si con el nuevo gobierno, con el nuevo país de la India, o que eligiera con el entonces nuevo gobierno conformado de Pakistán.
que en su mayoría era musulmán. En ese momento, este eligió que la zona del Cachemir perteneciera a la India. Allí ocurrió inmediatamente una disputa territorial y una disputa religiosa, porque si bien el ministro de esa época era hindú, la gran población de Kashmir era de creencia musulmana. Y eso, desde ese momento, ha creado una serie de situaciones en esa zona del Kashmir. Esto ha sido bastante complejo, pero ahora se han incrementado las tensiones porque grupos insurgentes pakistaníes siempre han estado hostigando esa zona que actualmente pertenece, está custodiada por la India y está en disputa, tratando de desestabilizar el lugar y apoderarse de esta gran región perteneciente al Himalaya. Recientemente, un grupo insurgente realizó un ataque en esta zona donde resultaron muertos unos 26 turistas. Esto provocó una reacción del gobierno de la India atacando lo que ellos señalan unos cuarteles de grupos terroristas en Pakistán. Y eso fue lo que ocurrió el pasado 7 de mayo. Esto ha iniciado un replanteamiento del conflicto y ya el gobierno de la India ha dicho que está en la disposición de atacar masivamente Pakistán si este país pone en riesgo sus intereses. ¿Cuál es el riesgo aquí, señores? Que son dos países que tienen grandes cantidades de ojivas nucleares. Estamos hablando que entre los dos suman casi 500 ojivas. Y con un ejército, en el caso de la India, uno de los ejércitos con más efectivos del mundo, y en el caso de Pakistán no se queda atrás, tiene casi 1.300.000 efectivos militares. Eso sin hablar de las altas tecnologías de los cohetes, de los misiles, de las unidades blindadas. Es decir, el poder de destrucción entre ambos países es bastante elevado. Y esto se suma, señores, de manera simultánea al recrudecimiento de los conflictos globales. Miren lo que está pasando entre Israel y Gaza con el grupo Hamas, ese grupo insurgente que tiene todavía una serie de rehenes bajo su poder, de rehenes israelíes. ¿Y qué ha dicho ahora el gobierno israelí? Bueno, que ellos ahora van a desarrollar, van a dirigir un operativo masivo para intervenir Gaza. Ya han habido diversas denuncias de las Naciones Unidas que están incluso acusando al gobierno israelí de utilizar las ayudas como un elemento de presión, algo que viola todos los acuerdos. Han obstruido todos los canales de ayuda, de asistencia hacia el pueblo de Gaza, manejando estos recursos a su discreción, limitando el acceso a alimentos para acorralar a los líderes de Hamas. Esto, señores, se va convirtiendo en una bomba de tiempo precisamente en esa región de Medio Oriente. Pero si a eso le sumamos, señores, que ya la guerra entre Ucrania y Rusia va para su tercer año y no se ve una solución inmediata. Ahora se está en unas negociaciones por las tierras raras, Estados Unidos poniendo esto como condición, la administración Trump poniendo esto como condición para una posible desescalada de la guerra. Y Vladimir Putin pues se mantiene expectante y atento, procurando quedarse con una gran parte del territorio ucraniano, porque desde su óptica entiende que está liderando una guerra en su patio trasero y está tratando por lo menos de quedarse con territorios claves como es la zona del Donbass y obviamente la península de Crimea, que le da un acceso al mar occidental, como es el caso del Mar Negro. Y esto es una zona bastante estratégica, sin mencionar lo que esto representa para el abastecimiento ruso. Es decir, el mundo está bastante complejo. El mundo, señores, está en una crisis convulsa, con diferentes conflictos bélicos simultáneos, y esto nos plantea la pregunta: ¿qué va a pasar en lo adelante? Esto ha generado una gran incertidumbre. De hecho, me gustaría compartir con ustedes, señores, las declaraciones que dio el alto comisionado de la ONU para refugiados, el señor Filippo Grandi. Vamos a ver lo que dice producción. This is a season of war. This is a time of crisis. From Sudan to Ukraine, from the Sahel to Myanmar, from the Democratic Republic of Congo to Haiti, violence has become the defining currency of our age. I speak to you today once more on behalf of the 123 million people forcibly displaced, who are among the first victims of wars, and in many ways the most visible symptom of conflict and persecution. And so I find myself making the same argument
time after time, trying to convince donor countries of a reality we can all clearly see, that aid is stability. Freezing or cutting aid budgets is already having fatal consequences on millions of lives. If you look around this room, you will see, like I do, that forced displacement has concerned every member of the Security Council at one point, one way or the other. Señores, ahí estuvieron las palabras del alto comisionado para refugiados de las Naciones Unidas durante el último Consejo de Seguridad de la ONU, donde este alertaba, señores, que ya producto de los conflictos actuales que hay en el mundo, hay cerca de unos 123 millones de desplazados. Y él precisamente decía que es una manera bastante cruel e irónica, que precisamente en un momento donde el mundo presenta la mayor cantidad de desplazados, pues es donde más están habiendo recortes de para las ayudas humanitarias. Y esto contrasta bastante. Y yo extrapolo eso en el caso de nosotros, de la República Dominicana, cuando uno ve lo que está pasando en Haití, donde las mayores potencias le han dado la espalda a esa situación, le han recortado las ayudas a ese país, donde no se ve un pie ni cabeza a ese conflicto, y uno dice, ¿qué están tratando de hacer? Crear una bomba de tiempo para que la República Dominicana, un país en vía de desarrollo, asuma esa situación. Es que algo está pasando en el mundo. Todos estos conflictos activados de manera simultánea no son casualidad. Nos gustaría que ustedes nos digan verdaderamente qué opinan respecto a esta situación que está pasando a propósito de que se ha elegido un nuevo papa que tiene bastantes desafíos. Grandes desafíos tiene ahora este nuevo papa para integrarse en el arbitraje, en la gestión de estos conflictos con estos líderes globales que se han radicalizado ahora como nunca antes en sus intereses. Gracias, y esto fue una entrega más de su espacio de cara al mundo con Miguel Sandoval.